por qué es importante el tema de la educación. Miren, hace unos días, si no ya creo que más de una semana, 2 semanas, precisamente el ministro de Economía, el señor Miguel Seara Hatton, presentó un informe sobre competitividad. Recuerdo que a la sazón se hablaba dentro de ese informe, pues de la capacidad. Falta de calificación de la mano de obra dominicana. Exactamente, él hablaba de la falta de calificación de la mano de obra dominicana. Recuerdo que hablando con Michael sobre el tema le decía, pero ¿a qué él se refiere específicamente? ¿Estamos hablando a un nivel técnico? ¿Estamos hablando a un nivel profesional? ¿Cuáles son las variables que se analizan para llegar a esa conclusión? ¿Cuál es el enfoque del estudio? ¿Por qué el estudio solo se concentra en el tema de capacidades a nivel profesional o técnico y no estudia, por ejemplo, el sistema donde se desenvuelven los individuos que están precisamente capacitados? Si bien nuestro sistema educativo, para nadie es un secreto que adolece de muchísimas cosas, particularmente pienso que existe un problema con el tema de los maestros, aunque hay muy buenos maestros y hay que reconocerlos, también tenemos un problema de que a veces cuando una persona llega a la universidad y no sabe qué va a estudiar, lo que dice es que va a estudiar magisterio. Tenemos serias deficiencias en la forma en que se imparte la docencia en República Dominicana, tomando en consideración que actualmente no existe ningún mecanismo de fiscalización para establecer estaturas en el sentido de los profesores. ¿A qué me refiero? ¿Cómo medir la eficiencia, la capacitación, la actualización de un maestro en estos tiempos? Todos estamos de acuerdo en eso. Tenemos un problema también en cuanto a la metodología, los contenidos, las vías en las que se está impartiendo la educación en República Dominicana, teniendo en cuenta que estamos en una época en donde las necesidades de los mercados laborales han cambiado, donde lo que te pide el mercado laboral no está acorde con ese tipo de educación que estamos nosotros brindando a las generaciones actuales. Sin embargo, yo creo que el tema es un poquito más complejo que eso. En nuestra discusión, Michael, hablábamos de que con mucha frecuencia se habla sobre la fuga de cerebros. Para la gente que no sepa lo que es una fuga de cerebros, que se ha dado en numerosos estadios de la historia, por ejemplo, en la Alemania nazi, en un país donde existe gente muy capacitada, gente que se toma el tiempo de estudiar, de prepararse para tener mejores oportunidades, para insertarse a proyectos importantes, pero al mismo tiempo para ser reconocido y remunerado en el mismo sentido en que se ha preparado. Entonces, existen países como el nuestro, en donde una persona se pasa la vida estudiando, va a la universidad, luego hace una maestría, y en el mismo momento en que se especializa en algún área del saber, se vuelve una persona incontratable. ¿Por qué? Porque inmediatamente en la mayoría de los trabajos está sobrecalificado o simplemente lo que el puesto ofrece para ese tipo de profesional no está al nivel de lo que esa persona representa como un activo para una empresa o proyecto. Entonces, ¿qué pasa con ese caso? Muchas personas terminan o quedándose en los lugares donde van a hacer maestrías porque conocen esa realidad, maestrías, doctorados o lo que hagan, educación superior, o simplemente estando aquí en el país y viéndose en la imposibilidad de ejercer sus conocimientos de una forma efectiva, sale del país, se va del país. Es lo que pasa con muchos dominicanos que realmente están capacitados. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en todos los lados hay un dominicano. Y un dominicano que resalta, un dominicano que es líder, un dominicano que se pone por encima de la mayoría y termina teniendo acceso pues a cuotas de poder importantes en diferentes partes del mundo. Sin embargo, muchas veces cuando terminan allá, acaban con medio mundo por allá donde se encuentren. Aquí son ídolos. Entonces después. Aquí son ídolos. Sin embargo, cuando tú entrevistas a esas personas, te das cuenta que antes de llegar a donde llegaron, aquí en su país, intentaron por muchas vías establecerse y no pudieron. Entonces yo creo que hay que ver los componentes que se analizaron de ese informe, porque yo considero que en República Dominicana sí hay mano de obra calificada. Lo que también hay que analizar es qué tan organizado está el sistema para ser eficiente
y equilibrado con esa mano de obra calificada? Mira, tú has tocado exactamente todo lo que yo quería decir. Yo te voy a poner ejemplos. Mira, en mi caso, por ejemplo, yo hice una maestría online en una universidad española. ¿Por qué la hice online? Bueno, porque los trabajos que yo tenía en ese momento, si yo me iba a estudiar a España, cuando volviera no los iba a conseguir. No iba a conseguir ni el mismo puesto y se suponía que cuando yo viniera iba a ser un mejor profesional porque tenía un estudio añadido a mi currículum. Sin embargo, no me lo iban a pagar. O sea, tú te preparas y cuando vienes te pagan menos. Entre comillas, tú vales menos como profesional. Entonces, como tú bien dices, muchos profesionales que tienen la oportunidad de quedarse, sea en España, sea en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, donde fuere, tratan de hacerlo. Porque ese conocimiento que ellos adquirieron estudiando en cualquier parte del mundo, aquí no podrán desarrollarlo por lo que vale ese trabajo. Tú puedes venir aquí, tienes un salario de 20, 30 mil pesos. Ok, bien. Pero si yo me voy y adquiero un conocimiento adicional, una maestría, un doctorado, lo que fuere, se supone que yo como profesional valgo mucho más que ese profesional que se fue a iniciar ese estudio superior, ese estudio de posgrado. Sin embargo, aquí ese tipo de cosas no se pagan. Entonces, ¿qué calificación de la mano de obra es que hay aquí? ¿O qué calificaciones que quieren que tenga la mano de obra? Porque cuando una mano de obra se especializa, está sobrecalificada. Cuando una mano de obra, un trabajador, un obrero mencionándolo como un asalariado, tiene una capacitación X para desarrollar algún trabajo o tiene la experiencia, que también cuenta en algunos países del mundo tener la experiencia para desarrollar una labor independientemente tengas o no la titulación, aquí ese tipo de cosas no se pagan. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Mano de obra barata siempre. Aquí hay una ley que dice que es el Código de Trabajo, que tú no puedes contratar más de un 20% de trabajadores de tu empresa extranjeros. Sin embargo, ahora con la migración de los venezolanos en muchísimas áreas, muchas empresas tienen más de un 20% y nadie se fija en eso. El Ministerio de Trabajo te dice que no tiene personal para evaluar constantemente todas las empresas. Pues entonces ciérrenlo. Si su labor es evaluar y vigilar que se cumpla el Código de Trabajo a nivel nacional y usted no puede velar porque se cumpla ese Código de Trabajo, deje eso entonces. Y que finalmente el mercado, el sistema, haga lo que quiera hacer y punto, como lo está haciendo. Entonces, yo creo que es una falta de respeto muy grande decir que en este país no hay mano de obra calificada. Porque aquí de hecho hay muchos jóvenes que han preferido hacer Uber, que han preferido entregar comida a domicilio en un motorcito, porque les va mucho mejor con esa capacidad que tienen que sembrarse en una empresa 8 horas, 44 horas en la semana para ganar probablemente la mitad de eso que ellos se van a ganar haciendo esos servicios de manera independiente. Y de hecho, antes de este informe, se publicó una información diciendo que los jóvenes prefieren esos trabajos que son inseguros. Inseguros se refieren en materia laboral, o sea, no te garantiza ni vacaciones, no te garantiza salario de Navidad, no te garantiza bonificación, nada de eso. Pero si al final yo me estoy ganando el doble de lo que me ganaría en cualquier empresa de esas que me va a dar esos beneficios, ¿para qué yo los necesito? Entonces, no es que prefieren trabajos inseguros, es que lo que hay en el mercado no sirve. El dominicano que prefiere emplearse es porque no tiene nada más que hacer. Y esa es la mano de obra que ustedes necesitan. Esa es la mano de obra que está buscando el empresariado. Gente que no tenga ninguna aspiración de crecer, de avanzar o de crecer dentro de una misma estructura y no salir de ahí. Entonces, las personas que de verdad tienen intenciones y que piensan, porque ese es el problema, nuestro sistema educativo no nos enseña ni siquiera a pensar. Entonces, el que piensa y tiene la posibilidad de vivir decentemente, de manera independiente, haciendo algo que le gusta más y en lo que puede manejar su tiempo, lo va a hacer. Si usted le ofrece eso mismo a alguien que está acostumbrado a quedarse en una empresa 44 horas en la semana, va a tener miedo precisamente porque es lo único que conoce y porque no piensa. Entonces, no desmeriten
a la gente que piensa de este país, que no se somete a esa rigurosidad absurda del sistema. Y poco remunerada. Del sistema dominicano. Yo creo que es una injusticia y que es una falta de respeto también. Entonces, revisen ese sistema, revisen el sistema educativo, que ahora va a tratar de sacar estudiantes bilingües. Que usted saca un bachiller que hable inglés y ya puede conseguir trabajo donde sea. Pero el sistema educativo no te enseña ni computadora. O sea, los niños salen del bachillerato y no saben ni manejar, ni escribir un Word, ni nada. Entonces, si el sistema educativo iniciando te tira a las calles personas incompetentes o personas que no pueden competir en el mercado laboral, no incompetente porque tal vez tenga otras capacidades. Entonces, si el problema viene desde ahí, no critiquen a los que están tratando de hacer las cosas diferentes. Traten ustedes de que quienes salgan de las escuelas, de que quienes hagan cursos técnicos puedan conseguir trabajo, pero no que no está calificado, porque no es así. Yo creo que una de las razones por las cuales la informalidad es tan grande a nivel laboral en República Dominicana es precisamente por eso. Mucha gente que conocemos que ha invertido mucho tiempo de su vida en prepararse, en educarse, con frecuencia uno ve que termina en una esquina vendiendo empanadas y tú te le acercas y le dices, pero ¿por qué si tú eres un tipo que fuiste? Mira, tú fuiste a Chile o fuiste a Nebrija, hiciste una maestría. No, mira qué sucede. Cualquier empresa a mí me quiere pagar 30,000 pesos. Sin embargo, yo aquí manejo mi tiempo, me levanto a la hora que yo quiero, me voy para mi casa cuando no me siento bien y gano probablemente lo que un oficinista con una maestría no gana en un mes. Entonces, ahí es donde nosotros precisamente queremos llegar. En particular, quiero llegar. Yo entiendo que son muchos los niveles de análisis que demanda un tema como ese. El aspecto educacional, sí. El aspecto de oportunidades. Pero también hay un elemento que no se menciona en una discusión como esta, y es que la mayoría de empresas que tienen la capacidad para emplear son empresas familiares. Con mucha frecuencia existe una práctica que es completamente normal y completamente sana, en donde los padres preparan a sus hijos para entregarle el patrimonio familiar. Yo entiendo que eso es completamente entendible. Sin embargo, hay cosas de esas generaciones un poquito más avanzadas, de esa gente que tiene una gestión completamente diferente a lo que demanda ahora o a lo que mucha gente está dispuesta a responder. Con mucha frecuencia uno se encuentra el típico caso de la empresa en donde una persona lleva 10, 15 años trabajando, se ha especializado en todas las áreas de la empresa y cuando la empresa abre un puesto ejecutivo, si la persona no cumple con ciertos criterios que están más allá de lo que tiene que ver con su capacidad académica o de experiencia, pues terminan contratando a otra persona, probablemente de un entorno más cercano o más familiar. Y muchos jóvenes ante esa situación terminan precisamente, como hablábamos en principio, saliendo del país y buscando experiencia en otros países donde sí respetan el nivel de academia que tenga la persona. Entonces, para finalizar en ese sentido, Michael, yo considero que, como dices tú, más que una falta de respeto, yo lo veo como un nivel de información errada, como yo siempre le digo a la gente, que uno tiene que aprender a leer las cosas en diferentes sentidos. Ya no estamos en la época de la posguerra, en donde se andaba buscando mano de obra barata, gente que quisiera trabajar, que quisiera ponerse un uniforme y ser parte de una especie de academia militar. Ya la gente se especializa, la gente se prepara y cuando la gente hace eso es una inversión bastante grande. Una maestría en República Dominicana cuesta mucho dinero. Mucha gente tiene que incurrir en préstamos estudiantiles o préstamos normales para poder llegar ahí. Y lo para mínimo, al final no conseguir nada. Lo mínimo que se merece una persona que se toma todo ese tiempo es precisamente oportunidades de trabajo decentes. República Dominicana está en el top 10 de los países con peores salarios en América Latina. Y no es el segundo peor de América Latina detrás de México. Nuestra economía crece, sin embargo los salarios nunca se corresponden con ese crecimiento de la economía. No hay un desarrollo económico, solo hay un crecimiento. Y una cosa, tú mencionas la formalidad, ¿verdad?
hay más de 4 millones de afiliados a la Seguridad Social. El país tiene más de 10 millones de habitantes. O sea, si tú sacas a los niños menores de edad, estamos hablando de que menos de la mitad de la población económicamente activa, o tal vez un poco más de la mitad, es trabajador formal. Esa misma cantidad, o un poquito menos, no quiere ser formal, porque le va mucho mejor, o tal vez porque no ha conseguido la oportunidad. Pero eso es un tema también, porque por ejemplo, yo te voy a decir desde mi experiencia, yo soy una persona que trabajo de manera independiente. Ve a un banco, aunque tú tengas los ingresos que tengas para que un banco te ayude. No, eso es otra cosa. Entonces, quieren castrar la posibilidad de la gente a manejarse de forma independiente. Sí. Tú puedes facturar mensualmente $500,000 en tus cuentas, tener un movimiento bancario bueno, y si tú no estás como una vaquita de 8 a 5 en una empresa que te dé una cartita que te certifique que tú estás ahí, entonces tú no calificas para el sistema bancario para poder tener acceso a fondos y seguir emprendiendo, lo que probablemente generará más empleos. Entonces aquí castran al emprendedor solo por el hecho de no pertenecer a un sistema formal laboral. Y mira, Olga, el primer gobierno de Danilo Medina fomentó mucho el emprendimiento, mucho. Parece que hubo un sector al que no le gustó eso, porque estaba siendo exitoso en ciertos programas de emprendimiento a través del Ministerio de la Juventud, de Industria y Comercio, del Ministerio de Trabajo. Y eso se dejó así. Eso se desarrollaron unos cuantos programas, varios jóvenes emprendieron. Es que había que robárselo, por eso. Pero en el segundo periodo gubernamental eso como que se quedó y se murió. Entonces, si aquí tratamos de fomentar eso, de capacitar, de crear instituciones y ampliar instituciones como Infotep, por ejemplo, que crea tantos técnicos de calidad. El ITLA. Sí, mira, yo conozco un pintor de carros, tiene su propio taller, él es profesor de Infotep, se graduó de Infotep y es excelente. Yo no voy con ningún otro pintor, por más prestigio que tenga. Él tiene la calidad, tiene la ética profesional y sobre todo tiene la conciencia, no quiere cobrarte todo el dinero del mundo porque tiene un nombre. Y es bueno. Entonces, si de instituciones como Infotep, como el ITLA, como muchísimas otras que ahora no me llegan a la cabeza, pero hay muchas, como el de San Luis. Hay muchas escuelas. El Ministerio de Trabajo tiene una escuela taller también, que es para desarrollar plomeros, herreros y todo ese tipo de labores. Si ese tipo de cosas se fomentaran mucho más, el desempleo fuera muchísimo menor. Lo que pasa es que aquí, para contar el desempleo, solamente te dicen los que están en la seguridad social. Y de hecho, voy a decir algo aquí para concluir. El gobierno anterior de Danilo Medina tenía la meta de crear 400,000 nuevos empleos. Ajá. 400,000 nuevos empleos. Y la forma de construir esos 400,000 nuevos empleos era formalizando a los que ya estaban empleados. Y ya te decían que tenían 400,000 empleos. Ajá. Porque esos no estaban en el sistema. Cuando tú los incluyes, ya sí están en el sistema y son nuevos empleos, entre comillas. Entonces, yo creo que no puede buscarse otra metodología para eso. De hecho, la Ley de Seguridad Social establece un sistema contributivo subsidiado que es para los trabajadores independientes. Nunca se ha tocado ese tema porque no ha encontrado la forma de ponerlo a funcionar. Y los trabajadores independientes no están inscritos a la Seguridad Social, no tienen seguro de salud, no cotizan para pensiones, absolutamente nada. Entonces, si buscamos ese solo mecanismo para determinar la formalidad y las personas que están ocupadas laboralmente, yo creo que estamos fallando y deberíamos buscar otras alternativas porque hay mucha gente que es independiente, que es exitosa y que no está inscrita a un sistema como este. Bueno, Michael, no hay tiempo para más. Recuerden que no se acerquen mucho por la Cruz Roja hoy, que están repartiendo golpe y pedra.